Con la comunicación orientada a flujos, aquí estamos haciendo transmisión masiva, ¿verdad? Aquí, con la transmisión de flujos, no transmitimos mensajes, sino más bien transmitimos contenidos. Como dice aquí, ¿verdad? La principal característica de este tipo de comunicaciones es que no importa en qué punto del tiempo en particular ocurre la transmisión. Aunque un sistema puede comportarse de forma muy lenta o muy rápida, la sincronización no tiene efecto alguno sobre la integridad. Desde la perspectiva de los sistemas distribuidos, ¿verdad? Podemos distinguir diversos elementos necesarios para soportar los flujos, ¿verdad? Por simplicidad, nos vamos a enfocar en el flujo de datos almacenados, ¿verdad? Lo contrario al flujo de datos en vivo. En este último caso, ¿verdad? Los datos se capturan en tiempo real y se envían por la red hacia los destinatarios, ¿verdad? La principal diferencia entre esos dos tipos de datos, ¿verdad? Es que el flujo de datos en vivo brinda menos oportunidades de ajuste, ¿verdad? De acuerdo con Wu y algunos colaboradores, ¿verdad? En una publicación que se hizo en el 2001, ¿verdad? Podemos esquematizar una arquitectura general, cliente-servidor, para dar soporte a flujos continuos multimedia, ¿verdad? Tal como lo vemos en esta gráfica, tal como se ve acá. Esta arquitectura general revela una gran cantidad de temas que se deben tratar, ¿verdad? En, eh, en mayor medida el video y en menor medida el audio, ¿verdad? Deben comprimirse de manera muy importante para reducir el almacenamiento que se requiere. Y es especial también que la capacidad, y, es, y es algo muy importante, un elemento muy importante, la capacidad de la red, ¿verdad? Desde una perspectiva de comunicación, resulta más importante controlar la calidad de la transmisión que la sincronización. Entonces, los datos multimedia están comprimidos, ¿verdad? Como se mencionó antes. Pero aquí lo, lo interesante, ¿verdad? Es que la información se va a transmitir de forma continua, de forma masiva. Y entonces el servidor multimedia, ¿verdad? Como bien lo podría hacer YouTube, ¿verdad? Entonces tiene un control de requerimientos de la calidad del servicio. Entonces si la calidad del servicio es buena para la transmisión del video, ¿verdad? Entonces este se envía por la red. Entonces luego del lado del cliente, el control de requerimientos de calidad del servicio, pues también, también ve, ¿verdad? Revisa cómo viene la señal, la calidad del servicio, cómo ocurre. Y aquí viene el decodificador de flujo, que el decodificador de flujo, ¿verdad? Ya pues tenemos dos, ¿verdad? Podemos tener varios. Y esos son los que ya sincronizan el flujo del contenido multimedia que recibimos. Algo que quiero que noten, ¿verdad? Es que hay
cuando se ve un partido, cuando recibimos con la, eh, con la Champions o con o con el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y si quieren el Mundial de, de no sé, cuando recibimos también, que ahorita ya va a empezar la temporada de Fórmula 1 y ahora la televisión es digital, ¿verdad? La televisión es digital, entonces el, muchas veces si hay pérdida de la información en esas transmisiones en directo, eh, o cuando, que ahora pues, muchos partidos del último mundial, ¿verdad? Del último mundial que hubo, muchos de los partidos eh, los vi en mi celular, ¿verdad? En mi celular. Y, y hay veces que aparecían esos cuadros que se distorsionaba la información. Entonces, eso es por lo general lo que ocurre con la transmisión en vivo, ¿verdad? Lo que se dice ahí. Se recolectan los datos, se recolectan las imágenes, el audio y el video se recolectan y se transmite. Pero cualquier falla en la transmisión es difícil corregirla. Mientras que, como en el caso de YouTube, que en el YouTube ya tenemos acuse de recibo. Ahí el caso de YouTube, todos los videos están comprimidos, se envían comprimidos y el decodificador es el que los descomprime y los transmite. Entonces, por eso es que en YouTube, no, si la comunicación se degrada, el video simplemente se detiene, porque ahí sí tenemos control de calidad del video. Si el video, algún segmento del video se recibe mal, se solicita, ¿verdad? Entonces, en el caso de Zoom, ¿verdad? En el caso de Zoom o en el caso ¿cómo se llama? De Meet, de Google Meet, no vemos, no vemos cómo aparecen esos cuadritos, a veces se pixelea la imagen, no lo vemos, porque aquí ocurre algo que la imagen no es del todo en tiempo real, hay un delay, siempre en Zoom o en Google Meet hay un delay y ese delay es justamente lo que permite tener un backup de la información que se graba. O sea, nuestra cámara, nuestro micrófono recibe siempre bien la imagen, la guarda en disco, en un buffer. El buffer del buffer es que se transmiten los datos. Entonces, si hay algún paquete de datos que no se recibe bien, se retransmite, ¿verdad? Pero ese buffer es relativamente pequeño, ¿verdad? Ahora, si la comunicación es mala, si la calidad de la red no es buena, entonces sí lo que vemos en Google Meet, ¿verdad? O en Zoom, es que a veces se pausa, se va pausando la información, la imagen se pausa, ¿verdad? Y eso ocurre porque ya la falla excede el buffer, ¿verdad? Ya excede la capacidad del buffer, ¿verdad? Entonces ahora hablemos del flujo de datos, ¿verdad? Desde, desde la perspectiva, desde la perspectiva de una aplicación, en muchos casos esto se reduce a especificar algunas propiedades importantes, como lo menciona Halsall
en su publicación de 2001. Entonces, la velocidad de bits requerida a la que se deben transportar los datos, ¿verdad? Entonces, esos son, es una propiedad importante, ¿verdad? La tasa de bits. A mayor tasa de bits, mejor calidad de los datos o del contenido multimedia. El retraso máximo, ¿verdad? Es lo que les había comentado, ¿verdad? El retraso máximo hasta que se haya configurado una sesión, ¿verdad? Bueno, eso no, va por otro lado, ¿verdad? No es lo del buffer, ¿verdad? Sino que aquí es eh, cuánto tiempo pueden esperar las computadoras para configurar la sesión antes de decir no, imposible establecer conexión, ¿verdad? Entonces, el retraso máximo hasta que se haya configurado una sesión, ¿verdad? Es decir, cuando una aplicación puede comenzar el envío de datos. El tercero, ¿verdad? El retraso máximo fin a fin, ¿verdad? Es decir, cuánto tiempo le llevará a una unidad de datos llegar hasta el destinatario, ¿verdad? Otra es la varianza del retraso máximo o la inestabilidad, ¿verdad? O sea, porque eso nos puede dar los extremos. Nos pueden dar los casos extremos en cuanto a la interrupción o el delay que se maneje. Y el retraso máximo de un ciclo, ¿verdad? De un ciclo de transmisión de datos. O sea, yo lo envío, confirmo, ¿verdad? Envío el siguiente. O envío, no llegó, lo vuelvo a enviar. Ahora hay otro tema, ¿verdad? Que es ese, con ese tema terminamos la clase del día de hoy. Es la comunicación por multitransmisión, ¿verdad? Entonces, con, con la llegada, ¿verdad?, de la tecnología punto a punto, ¿verdad?, y la notablemente estructurada administración sobrepuesta, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo configurar rutas de comunicación. La administración, la estructurada administración sobrepuesta es el middleware, ¿verdad?, la capa media. Entonces, con eso se volvió más sencillo configurar rutas de comunicación. Y debido a que las soluciones de punto a punto se utilizan en la capa de aplicación principalmente, se han introducido varias técnicas, ¿verdad? Varias técnicas de multitransmisión al nivel de aplicación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el, lo, la comunicación, ¿verdad?, por multitransmisión puede lograrse de muchas maneras diferentes, ¿verdad? A la configuración y, eh, y eso lo que implica es que podemos enviar varios enlaces en simultáneo, ¿verdad? Entonces, la diseminación de información eh, basada en rumores, ¿verdad?, propicia formas sencillas, aunque con frecuencias menos eficientes, de lograr multitransmisión. La multitransmisión es enviar datos por muchos canales, ¿verdad? Entonces, este tema, ¿verdad?, de la multitransmisión es un tema que van a investigar ustedes, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Concluimos este tema.